Buenos días, señoras y señores. Mejor decir buenas noches porque no sé por qué, pero a las 9 de la noche me dio la inspiración de hacer este video. Ojalá no sea muy largo, pero conociéndome a mí probablemente va a ser. Bueno, continuemos. Esta es la parte 2 de mi historia del Imperio Romano. Hoy estaremos hablando de la primera mitad del imperio que se llama la era del Principado, que duró desde 27 antes de Cristo hasta 286 después de Cristo. ¿Y por qué se llama el Principado? Bueno, cuando el emperador Augusto César, que lo ven aquí, el sobrino e hijo adoptado de Julio César, cuando él unió el imperio, pues cuando él unió la república y venció a Cleopatra y a Marco Antonio y a los que habían matado a César, él quería, pues él quiso tomar poder para él mismo e instalarse como dictador. Pero como Roma no quería otro reino, porque si se acuerdan, el reino de Roma acabó muy mal, porque los reyes abusaban de su poder, él decidió instalarse como el primer ciudadano, o princeps senatus, como se dice en latín. Y eso básicamente significa el primer ciudadano, o sea, como quien dice: hola, pues yo no soy un rey, yo soy solamente el primer ciudadano. Y también tengo inmunidad contra la ley, puedo hacer lo que yo quiero, tengo un palacio enorme y el Senado ya no tiene casi poder, pero soy solamente el primer ciudadano. Y también se dio poder completo, inmunidad de la ley, se dio todos esos títulos elegantes, pero nunca se llamó rey. Entonces, por los primeros 300 y pico de años del Imperio Romano, no era una monarquía. Eventualmente se iba a convertir en en una monarquía de verdad, pero desde Augusto hasta Diocleciano, o sea, a lo largo de este video, es más una dictadura militar. O sea, no tiene, el emperador no se ponía corona, no, no tenía, la gente no se arrodillaba frente a él. O sea, no parecía una monarquía, pero sino una dictadura. O sea, háganse de cuenta Mussolini o Pinochet o cualquiera. Así era el Imperio Romano por los primeros 300 años después de la República. Bueno, entonces, por eso este video se llama El Principado. Vamos a hablar del imperio, pues del imperio en la época buena y en la época no tan buena. Bueno. Entonces comenzamos. El primer emperador fue Augusto César. Él gobernó durante 43 años. Fue uno de los emperadores que duró más que cualquiera y gobernó casi todo ese tiempo enfermo a punto de morirse. Él tenía como un problema de salud que duró mucho tiempo. Entonces él cada cuanto le daba un ataque y se quedaba en la cama enfermo por varios meses a la vez. Pero aún así, él duró más que cualquier otro emperador, excepto uno que vamos a hablar durante la época bizantina. Em, y también cuando se murió de vejez. O sea, van a ver que eso es extremadamente escaso porque la gran mayoría de los emperadores murieron gracias a los asesinatos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hizo Augusto? ¿Qué hizo Augusto? Bueno, hizo tres cosas. Número uno, eh, a él fue muy conservador. A él no le gustaba la degeneración social y no le gustaban que las mujeres pues, tenían mucha promiscuidad y que los hombres no se comportaban como hombres. Entonces, él escribió una serie de leyes diciendo qué podían y qué no podían hacer la gente porque él quería hacer que Roma fuera una sociedad pura otra vez. A la gente no le gustó esto ni cinco, entonces alguien escribió un libro diciendo dónde son los mejores lugares para tener sexo y precisamente el mejor lugar para tener sexo fue enfrente de la estatua del emperador, según el libro. Entonces, muy charro. O sea, a la gente no le gustaba ni cinco, pero Augusto era muy beato, era muy rígido. También
lo que es también, pero más importante fue que reconstruyó a Roma. Él construyó al Panteón, y pues el amigo de él construyó el Panteón. Él directamente no hizo nada, pero durante su reinado se construyó el Panteón. Se construyeron muchos de los monumentos más famosos de la ciudad de Roma. Y al fin de su vida, cuando le preguntaron como que qué fue lo que le dio más orgullo en su vida, él dijo que yo encontré a Roma una ciudad hecha de ladrillo y la dejé una ciudad hecha de mármol. O sea, para que les dé una idea de qué tan influencial fue él para la arquitectura romana. Y la tercera cosa que él hizo fue que él, no, también expandió el imperio más que cualquier otra persona. O sea, ese creo que pues ese más, tengo que decir que más que cualquier otro emperador, porque yo creo que César sí conquistó un poquito más que él, pero Augusto conquistó más de cualquier otro emperador. César no era emperador ni siquiera. Pero, y también se hizo escribir la Aeneada, pues le pagó a Virgilio, un poeta que escribía la Aeneada, que es básicamente una secuela de la Ilíada, que se trata de Eneas, el ancestro de Rómulo y Remo, que fue desde Troya hasta el reino de los latinos, y es básicamente la historia de su jornada. Y es básicamente como una parábola describiendo la vida de Augusto, pero como pero no directamente. Bueno. Entonces, pero Augusto fue de los mejores emperadores, o sea, sin lugar a duda. El imperio entró en esta época en algo que se llama la Pax Romana, o sea, la paz romana, que es básicamente una era donde el imperio y el mar Mediterráneo estuvieron en paz. Empezó la prosperidad y la calma, y el comercio se expandió mucho. O sea, eso fue como de la época más pacífica en el mundo antiguo. Empezó con él. También construyó el Panteón, ahí viene el Panteón, y este es el imperio en el final de la vida de Augusto. Ya es un imperio que tiene todo el mar Mediterráneo, conquistó Egipto, como les conté en el último episodio, también conquistó a Marruecos y a partes de Alemania. Entonces, sí, ya está muy grande. Y por eso, como el Imperio Romano en esta época controlaba todo el mar Mediterráneo, le cambió el nombre al Mare Nostrum, o sea, nuestro mar, porque es el mar que le pertenecía al imperio. Bueno, después se murió Augusto y Augusto tenía como tres personas para poder, que podían haber sido su sucesor, pero no, pero dos se murieron pero creo que los dos o tres se murieron en la infancia, entonces el único que quedó fue Tiberio. Tiberio fue una persona terrible, o sea, eh, si él existiera en la vida real, estaría en la cárcel por su vida, dejémoslo ahí. Tiberio fue terrible, terrible, terrible. Él y también era muy paranoico, o sea, él siempre pensaba que la gente lo iba a querer asesinar y él nunca confió ni en el gobierno ni en sus súbditos, entonces él básicamente solo confió en sus guardias. Y los guardias usaron esa habilidad, esa confianza para tomar poder. Entonces, básicamente, después de unos años, Tiberio ni siquiera quiso gobernar. Tiberio se mudó a una isla, a su isla privada, se quedó ahí encerrado mientras que sus guardias básicamente tomaron control del imperio. Y claramente a la gente no le gustó eso, entonces empezaron a matar a los guardias y Tiberio tuvo que venir a restablecer orden y después lo mataron a él. Lo más importante que pasó durante el reino de Tiberio ni siquiera tuvo que ver con él, fue la muerte de Jesús. Jesús fue crucificado durante su reinado. Bueno, después de él, pues Tiberio tenía como un hijo o un sobrino, no me acuerdo cuál fue, que era buenísimo, se llamaba Germánico. Y Germánico fue un general buenísimo, un político buenísimo, la gente lo adoraba, era un buen hombre, pero precisamente se murió antes de poder ser emperador. Entonces el que quedó fue un sobrino de Tiberio que se llamaba Calígula.
Calígula no fue su nombre propio, él se llamaba Julio César, pero para distinguirlo del César normal lo llamamos por su apodo, Calígula, que significa botas de bebé, porque cuando era bebé le regalaron unas botas muy lindas como de soldado y le dieron ese apodo de botas de bebé y así se quedó por la historia. Entonces, cada vez que oyen del emperador Calígula, que fue horrible, su nombre significa botas de bebé, o sea, muy charro. Bueno, entonces este fue Calígula. Este es uno de los pocos que creo que conoce todo el mundo porque fue horrible. Ok, el primer año le fue bien. Fue un emperador muy bueno con la gente lo adoraba, fue muy caricativo con el pueblo, o sea, todo bien. Hasta que un día se enfermó, estuvo a punto de morir. Y cuando estuvo a punto de morir, tuvo una visión de que él era un dios y se despertó de la enfermedad. Y desde ese instante cambió completamente la personalidad, se volvió loco y loco es loco literalmente. Voy a decir unas de las cosas que hizo los últimos 3 años de su reinado, porque él reinó 4 años, un año sano y 3 años locos. Uno, le nombró su caballo como senador, o sea, eligió a su caballo como senador. Dos, construyó un cuarto lleno de oro donde se revolcaba desnudo, como rico MacPato. Tres, tenía orgías al diario y se acostaba con las esposas de sus senadores. Cuatro, Em, cuatro, él mataba a los senadores que no les gustaba y después los invitaba a unos festines. Y cuando los senadores que estaban muertos no venían, él dijo, ah, me pregunto si algo malo le pasó a ese senador. Como quien dice, ay, yo lo maté, pero yo no quiero admitirlo, pero todavía quiero burlarme de ellos. O sea, fue horrible, fue loco. Y se enloqueció tanto que los guardias lo asesinaron. Pero, ay, ¿quién va a seguir? Él no tuvo hijos. Y después decidieron matar el resto de su familia. Y el único que quedó fue un tío de, que nunca quería ser emperador, un tío muy tímido que se llamaba Claudio. Claudio fue un buen emperador. O sea, Claudio, nadie se esperaba que iba a ser un emperador. Él fue el tío viejo, estudioso, solitario que nadie conocía en la familia. Pero porque él fue muy silencioso, él no hacía nada, nadie lo asesinó. Entonces, después de que mataron a Tiberio y a Claudio, él fue el único que quedó que podía ser emperador. Y él fue un buen emperador. O sea, él sí festejaba mucho también y él como abusaba de su dinero, pero aparte de eso fue muy buen emperador. Por ejemplo, él fue el que conquistó a la provincia de Bretaña y también escribió unas historias de los etruscos que trágicamente no tenemos hasta hoy en día porque se quemaron las copias, pero él fue un escritor, él fue historiador, él estudiaba lenguajes, o sea, él fue como un hombre como muy estudioso. Y él nunca quiso ser emperador, pero porque él era un hombre como cuerdo y estudioso, él fue muy buen emperador y él duró un largo rato. Pero eventualmente él se murió y fue seguido por Nerón, también su sobrino. Nerón empezó como un títere de su madre, o sea, su madre Agripina lo guardaba, pues lo cuidaba mucho y nunca le dio poder los primeros años de su reinado. Pero eventualmente Nerón como que se cansó de ser el títere de su madre, entonces mató al único competidor para el trono, que fue su primo, y le dijo a su madre que eso es lo que te voy a hacer a ti si te metes conmigo, básicamente. Entonces, desde ese instante, él mató a algunos de sus, de, pues, de los que algunos de los hombres poderosos del imperio
y consolidó poder para sí mismo. Y su mamá sabía que él iba a venir por ella también, entonces ella se escapó en un barco, pero Nerón sabía que se iba a escapar en un barco, entonces y construyó un barco especial para naufragarse cuando él quisiera. O sea, él saboteó al barco de su madre y cuando su mamá se estaba hundiendo buscando auxilio, vio a una de sus sirvientas que también estaba buscando auxilio. Y los guardias le preguntaron a la sirvienta, ¿usted es la madre del emperador? Y ella dijo, sí, sálvenme. Y la apuñalaron. Entonces, entonces Agripina, la dama de Nerón, dijo, ay, no, eso no me va a pasar a mí. Entonces ella nadó hacia la playa y se escondió en una casa. Pero eventualmente los guardias se dieron cuenta que ella estaba en la casa, entonces rodearon a la casa y le hicieron salir. Y cuando salió y la iban a matar, ella dijo, apuñálenme en el vientre de donde vino ese monstruo que es mi hijo. Y así murió la mamá de Nerón. Y ya después de que se murió la mamá, Nerón pudo seguir con sus ambiciones. Y algunas de las ambiciones fueron matar a los apóstoles San Pedro y San Pablo, porque él fue como el primer emperador que empezó a perseguir a los cristianos, porque eran una minoría que a nadie le gustaba en este momento, y era fácil culparles por las cosas que hacía mal. O sea, por ejemplo, un día se incendió Roma y y la gente pensó que él causó el incendio, entonces él dijo, ah, no, yo no causé el incendio, fueron esos cristianos que no me quieren, que no quieren someterse a la voluntad del emperador, fueron ellos. O sea, él empezó a culpar a los cristianos por cosas diferentes y eventualmente mató a San Pablo y a San Pedro. Y también, según la leyenda, él, él básicamente cogía a unos cristianos, los amarraba y los quemaba en las hogueras y los usaba como luces para sus festinos. O sea, los usaba como luces para las fiestas que hacía. Y también pero aunque Nerón tiene mala reputación entre los cristianos, él fue un rey muy bueno pues él fue un emperador muy bueno para todos los demás. O sea, si uno no era cristiano, por lo general te gustaba Nerón, porque Nerón hacía juegos y les daba pan a los ciudadanos y también era muy caricativo con su dinero, porque acuérdate que todos los emperadores en esta época eran ultra ricos. Entonces la gente lo adoraba. Y Nerón también construyó una casa muy buena que se llamaba como pues, un palacio hecho de oro, que ven aquí arriba, pero ya obviamente no tiene oro porque han sido muchos años, que se llamaba el Domus Aurea, que se llama la casa, que significa la casa de oro. Bueno, em, pero como Nerón era tan caricativo y obviamente gastaba mucho dinero en sus proyectos, los senadores ricos no lo querían. Y además Nerón se disfrazaba de mujer a veces y siempre dijo que su vocación era actuar en obras de teatro, que en esa época eran vistas como unos degenerados, o sea, no les gustaban las obras de teatro, eran como una posición muy baja. Entonces, ne- eh, los senadores veían a Nerón como un loco que gastaba demasiada plata y un degenerado que se disfrazaba y hacía obras de teatro. Entonces decidieron asesinarlo. Y cuando lo asesinaron, sus últimas palabras fueron, ay, ustedes han matado a un artista tremendo. El mundo, pues algo así, no sé, no sé cómo fueron, no sé cómo sería la traducción directa en español, pero, ay, qué artista se muere conmigo, básicamente. O sea, él era un artista y también se casó con un hombre, también, muy interesante. Bueno, después de Nerón, nadie sabía quién iba a ser el próximo emperador porque ya con todos estos asesinatos habían matado a toda la familia de Augusto. Entonces ya nadie sabía quién iba a ser el próximo emperador. Entonces, básicamente, como ya no había
descendiente de Augusto, el Senado tuvo que decidir quién iba a ser el próximo Princeps Senatus, el próximo emperador. Y eligieron a un senador que ven aquí a la izquierda que se llamaba Galba. Y Galba gobernó por menos de un año, pero él hubiera sido buen emperador porque él era muy estricto, muy sobrio, muy, o sea, como que muy sano, tenía mucha experiencia, entonces a la gente le gustaba, pero él cometió el error de no darle una promoción a uno de sus soldados. Y ese soldado se puso tan bravo que se declaró emperador y asesinó a Galba. Y lo ven aquí en la mitad que se llamaba Otto. Y Otto eventualmente fue usurpado por el que ven a la derecha que se llamaba Vitelio. Y Vitelio fue un glotón total. O sea, él festejaba como festines enormes 3 veces al día. O sea, él no paraba de comer. Él era un gordo. Y lo ven aquí en la estatua, pues en el busto, ven que es gordísimo. Y eso que en esa época los bustos eran, pues le quitaban la gordura, le quitaban los aspectos feos para hacerse ver mejores. Entonces imagínate qué tan gordo hubiera sido en la vida real. O sea, fue horrible. Bueno, pero los tres, esos fueron los primeros tres del año de los cuatro emperadores. Pero eventualmente el emperador que ganó fue Vespasiano Flavio. Y se tardó mucho en llegar a Roma a proclamarse emperador porque él en esta época estaba en Jerusalén saqueando al templo, expulsando a los judíos y quemando y quemando a las ciudades. O sea, porque en esta época los judíos estaban rebelando y Vespasiano fue pues el que acabó con todo eso. O sea, él fue el que aplastó a la rebelión con su hijo Tito. Bueno, entonces después de matar a los judíos y expulsarlos de Jerusalén y destruir el templo de los judíos, él fue a Roma y se declaró emperador. Y como la dinastía de él, la dinastía que él empezó, fue una de las dinastías más prósperas del imperio. O sea, aunque hubo mucha violencia política y mucha corrupción, este todavía es un tiempo muy bueno para el romano común, si uno no es judío, básicamente. Si uno es judío o cristiano, te matan, pero para el ciudadano romano pagano común, esto es todavía un tiempo muy bueno. Pero Vespasiano no gobernó por mucho tiempo porque eventualmente se murió y tengo que hablar de su muerte porque es de las más charras. O sea, em, Vespasiano se murió de diarrea. Em, y cuando se murió, cuando él sabía que se iba a morir, él se paró, poseó una última vez y dijo, ay, parece que me estoy convirtiendo en un dios. Y se murió, o sea, fue un chiste. Pues no entiendo como el chiste tanto, pero dicen que es muy charro. Entonces ahí se murió. Y le dejó el imperio a su hijo Tito. Y Tito tampoco gobernó por mucho tiempo, pero lo importante que hizo él fue que él construyó el Coliseo romano, ese famoso. Y cuando lo construyó, ordenó 100 días de fiestas y de peleas gladiatoriales en el Coliseo para celebrarlo. O sea, eso es como estamos en plena edad de oro de Roma en este momento. Pero él solo gobernó 2 años porque se enfermó y se murió y fue seguido por Domiciano. Domiciano es mi favorito de los tres, pero si le preguntas a un romano común en esta época, no le gustaban ni cinco, porque él era muy estricto con las finanzas del imperio, porque él vio que por los últimos 50 años, desde Calígula, el imperio había estado gastando demasiada plata. Resulta que el imperio no tenía la plata necesitada para pagar por todo esto. Entonces lo que hacía era que, era que, la- aument- era que imprimían más monedas. Y, por ejemplo, en la época de Augusto, las monedas que imprimían el imperio eran 98% plata. Al final de este video, que todavía faltan 200 años, van a ser 2% plata. De resto es plomo y otros materiales
que parecen ser de plata valiosa, pero en realidad son metales baratos. Entonces, al final de este video, que todavía falta, el imperio no va a tener plata de verdad. O sea, la inflación va a estar como a niveles de Venezuela casi. Y Domiciano, para darle crédito, fue el único emperador que sabía que esto iba a pasar e hizo todo en su poder para prevenirlo. Entonces, por eso es que me gusta, porque fue el único que vio más allá económicamente, pero por eso lo odiaban, porque él no le daba pan a los pobres, él no hacía peleas gladiatoriales en el Coliseo, él no pagaba para las fiestas, entonces lo odiaban. Y Domiciano también lo que hacía era que mataba a sus rivales políticos. Entonces, después de unos años, se cansaron de él y decidieron asesinarlo. Entonces, Domiciano estuvo un día en su escritorio escribiendo unos papeles hasta que eventualmente llegó un mensajero y le dijo, Su Majestad, le necesitamos en una reunión urgente. Y dijo, ay, ¿qué reunión, para qué reunión me necesitan? Y a ese instante, la apuñalaron y se murió. Bueno, después, pues perdónenme si estamos yendo muy rápido, pero eso es un tema que me interesa mucho eh, y me gusta hablar de él. Entonces, como que, y además hay mucho terreno para recurrir. Estos son 300 años de historia muy interesante. Bueno, pues muy interesantes, perdón. Ok, bueno, y durante esta época también se eruptó el monte Vesubio en la isla de Pompeya. No tiene mucho que ver con la narrativa, pero para que tengan una idea, estamos en esta época. Bueno, después de Domiciano, otra vez se acabó la dinastía. Ya no habían más de la dinastía Flavia que quedaban. Entonces, los senadores se reunieron otra vez y declararon un nuevo emperador. Y escogieron el hombre, un viejo que se llamaba Nerva, que fue que era como la opción más segura que se podían imaginar. O sea, es como Biden en los Estados Unidos. O sea, no es radical, no está loco, no hace nada fuera de lo normal. Es solo una persona mayor, confiable, que no va a cambiar mucho. O sea, o sea, lo eligieron por las mismas razones porque elegimos a Biden en los Estados Unidos hace 4 años. O sea, háganse de cuenta, este es Biden. Y con él empieza la era de los 5 buenos emperadores. Y empezaron con Nerva porque Nerva no hizo como nada, simplemente como que dejó seguir los tiempos buenos. Bueno, pero después de Nerva, Nerva adoptó al siguiente emperador y este es el emperador Trajano. Y le dieron el título Optimus Princeps, o sea, el mejor emperador. Le dieron ese título mientras que todavía estaba vivo, para que tengan una idea de la magnitud de él. ¿Ok? Entonces, lo primero que hizo Trajano fue invadir a Persia. Y muchos emperadores en el pasado, en el presente y en el futuro iban a querer invadieron a Persia, pero ninguno, pues, o sea, pues, ok, hubo otro, pero ese ya está muy lejos en el futuro, pero ninguno pudo conquistar a Irak y a Armenia. Y siempre habían querido conquistar a Irak y Armenia, y Trajano pudo hacerlo. Él fue un general tremendo. O sea, ustedes no entienden porque porque no conocen la historia tanto, pero con- bata- combat- luchar contra los persas y poder conquistar Armenia e Irak es, es tremendo. Nadie lo había podido hacer en, en la historia del Imperio Romano y en verdad nadie del occidente lo pudo hacer desde Alejandro Magno. O sea, fue César falló, César, Julio César, Augusto César, todos fallaron, pero él pudo hacer lo imposible. Y luego él marchó hacia el norte y conquistó
a una provincia, a una provincia en lo que es hoy en día Romania, porque ahí habían muchos, perdón, muchas minas de plata y llevó a esa plata que consiguió ahí a Roma en un desfile y construyó una columna enorme para celebrar y construyó un arco con esa plata y como que esa época marcó el, la, pues, ¿cómo lo diría yo? El pico, no, el pico no, el, el momento de prosperidad más alto del Imperio Romano. O sea, no, esto es lo mejor que van a ver el imperio. O sea, uno puede, en teoría, uno puede ir desde Escocia hasta Irak y siempre estar en el Imperio Romano. Solo piénsenlo. En el mismo país, uno puede estar en Irak y en Bretaña y siempre estar en el mismo país sin tener que salir de otro país y nada. En este momento fue, aparte del imperio de Alejandro Magno, fue el imperio más grande del mundo. Pues el imperio de Alejandro Magno ya no había existido, pero desde el imperio de Alejandro Magno nadie había conquistado tanto. O sea, esto es el pico, esto es lo más que van a lograr los romanos. O sea, después de que se murió Trajano, cada vez que se instalaba otro emperador, le decían que este emperador tenga la suerte de Augusto y que sea tan bueno como Trajano. O sea, para que sepan, este es el, pues, es el mejor. Es como, ¿qué más puedo decir? Es el mejor emperador. No es mi favorito. No es mi favorito. Es como, creo que es dentro de mis cinco favoritos, pero no es mi favorito. Pero objetivamente, este es el mejor. Bueno, después de que Trajano se murió, instaló a Adriano. Y Adriano eh, fue fue el sobrino e hijo adoptado de Trajano, porque en esta época, si uno quería que alguien te siguiera como emperador, uno lo adoptaba, aun si era adulto. Entonces, Adriano fue casi tan bueno como Trajano, casi tan bueno. Em, pero mientras que Trajano se concentró en conquistar tierras nuevas y ganar tesoro, Adriano se concentró se dedicó a hacer un tour por todo el imperio, a averiguar que quienes necesitaban ayuda, que cómo iban todas las provincias, que cómo podían, qué podía hacer para mejorar el imperio. Em, e hizo dos cosas importantes. Uno, abandonó a Irak y Armenia. Los dejó como títeres de Roma, pero él supo que ya el imperio había llegado a un tamaño tan grande que era difícil manejarlo todo, porque si uno está luchando alemanes en Francia, pues en lo que es hoy en día Francia, uno no puede llegar rápidamente a defender a Irak de los persas. Entonces él decidió que, aunque es muy bacano que los pudimos conquistar, no es sostenible mantenerlos como parte del imperio y además la gente de ahí no quiere ser parte de Roma, solamente nos va a costar dinero para que los tenemos aquí. Entonces, como que abandonaron a estas provincias. Y lo segundo que él hizo fue construir la muralla de Adriano aquí, si ven aquí en lo que es en Bretaña y en Escocia, aquí en la parte superior a la izquierda, tiene una línea recta que separa el Imperio Romano de los escoceses. Y esa es la muralla de Adriano. Y hasta hoy en día esa muralla representa la frontera entre Inglaterra y Escocia. Y construyó la muralla no para asegurarse que ningún emperador iba a intentar a conquistar a los escoceses, porque él trató de conquistarlos, pero lucharon demasiado bien
Entonces él decidió, nunca jamás vamos a subir hacia él, hacia el norte. Son demasiado salvajes para conquistarlos, los vamos a dejar en paz. Y construyó esta muralla para asegurar que nadie que nadie iba a intentar conquistarlos. Bueno, y ven que y ahí pueden ver, y como pueden ver, yo puse a un hombre que se llama Antinio a la derecha, y lo puse por una razón muy importante, porque él fue el amante de Trajano. En esa época ser gay era muy común, y en algunas partes también hasta era celebrado. Entonces, Adriano estuvo enamorado de Antinio. No se sabe si Antinio lo quiso, o sea, no se sabe si fue una relación consensual o si él fue el esclavo de Trajano o no, o pues no se sabe, pero lo que sí se sabe es que, perdón, si no fue el esclavo de Adriano, pero no se sabe. Pero lo que sí se sabe fue que Adriano lo adoraba, o sea, construyó estatuas en su memoria, nombró ciudades en su memoria, o sea, él lo adoraba. Y un día se murió. No se sabe si fue suicidio o si se murió por causas naturales, pero se murió. Y cuando se murió, Adriano entró en una depresión tan grave que se murió no poco después, que se murió poco después. O sea, él lo adoraba. Y se murió después de que encontró a su novio muerto. Sí, fue muy trágico. Bueno, pero después de Adriano llegó Antonino Pío y Marco Aurelio. Adriano quería que Marco Aurelio lo siguiera porque él era muy inteligente y él era un filósofo y Adriano sabía que él iba a ser un buen emperador, pero cuando Adriano se iba a morir, Marco Aurelio tenía solamente 10 años. Entonces él no podía dejar al imperio en manos de un niño. Entonces, ¿qué hizo? Él adoptó a Antonino Pío, que ven ahí a la izquierda, con la condición de que cuando él se moría, él iba a adoptar a Marco Aurelio y nombrarlo como emperador. Entonces, Adriano se murió y después siguió Antonino Pío y él gobernó por 30 años y él hizo literalmente nada, pero eso no es, pero no hay problema porque el imperio está en la edad de oro, está en el tiempo de prosperidad todavía, estamos todavía en la paz romana. Y después de que se murió, llegó Marco Aurelio, y Marco Aurelio es muy famoso porque fue un filósofo, o sea, pues él escribió libros de filosofía estoica, que es básicamente que aunque el mundo es caótico y horrible, lo mejor que uno puede hacer es no dejarse preocupar por el mundo, pues mantener una actitud positiva y estoica y pues y no preocuparse, vivir como uno quiere vivir, pero vivir una vida buena. O sea, yo lo expliqué muy mal, con seguridad. Si quieren una explicación mejor, llamen a Martín, porque Martín lo conoce, ha leído el libro que escribió él. Está obsesionado con el estoicismo, le pueden preguntar a él. Bueno, después de que se murió Marco Aurelio, pues ok, antes de que sigamos, tenemos que hablar del cristianismo en el Imperio Romano. El cristianismo en esta época estaba creciendo, o sea, estaba creciendo. Em, ya se habían como establecido algunas de las cosas, o sea, ya existen los obispos, ya existe el Papa, la Biblia todavía no ha estado codificada, ya está toda escrita, pero nadie ha decidido cuáles libros van a quedar en la Biblia todavía. Aunque poco a poco se está organizando el cristianismo, pues por cristianismo, para que sepan, quiero decir el catolicismo. Todavía se está organizando, pero tienen que hacerlo en secreto porque los están persiguiendo. Y los están persiguiendo porque los cristianos no le rinden homenaje a los dioses ni al emperador. Porque los romanos eran muy tolerantes de casi todas las religiones, pero con la condición
que le tenían que rendir homenaje y sacrificios a los dioses y al emperador, porque creían que uno podía hacer la religión que uno quería, que uno quisiera, desde, desde que no interrumpan la paz de los dioses, o sea, desde que acepten que los dioses de Roma son de verdad y que acepten la autoridad del emperador. Pero los cristianos no creían en los otros dioses y no aceptaban la autoridad del emperador. Entonces, por eso los perseguían. Y en esta época, las persecuciones, con la excepción de las de Nerón, no son pues no son hechas a nivel imperial, son cosas como más locales. Por ejemplo, una ciudad puede decir que están hartos de los cristianos y los matan en esa ciudad, pero el imperio, con la excepción de Nerón, no se está involucrando en esto en este momento, pero todavía no quieren a los cristianos, pues ni a los católicos. Bueno, sigamos. Em, el próximo emperador fue Cómodo, se llamó Cómodo, y fue el hijo biológico de Marco Aurelio. Y lo que hicieron los otros cinco buenos emperadores, o sea, Nerva, Adriano, Trajano y Antonino Pío, fue que adoptaban a los que sabían que iban a ser los buenos emperadores. O sea, uno, como por ejemplo, Adriano sabía que Antonino Pío iba a ser un buen emperador, entonces lo adoptó a él. Pero Marco Aurelio tuvo un hijo biológico, entonces no adoptó a un hijo y le dejó a su hijo biológico Cómodo como el próximo emperador. Y esto fue de las peores decisiones en la historia del imperio, porque Cómodo acaba con la edad de oro, gasta todo el dinero del imperio, vuelve a empezar la inflación, se cree un nuevo Nerón, entonces hace más fiestas y se disfraza como gladiador, se disfraza como Hércules, mata a más senadores, es horrible, es horrible. Entonces eventualmente lo asesinan, pues lo asesina un gladiador, pero ya es demasiado tarde, ya empieza Cristo a padecer, como dicen los colombianos. Em, Después de Claudio, perdón, después de Cómodo, viene uno que pudo haber sido buen emperador, pero cometió un grave error. Y ese error fue no pagarle a los soldados. Porque cuando uno quiere ser emperador, después de que asesinan uno puede, uno le tiene que pagar a los soldados. Porque si no le pagan a los soldados te matan y le dan el trono a alguien que sí les va a pagar. Entonces, como este próximo emperador, después de cómo no le pagó a los guardias, lo asesinaron a él. ¿Y qué hicieron los guardias? Y subastaron al imperio. O sea, hicieron una subasta del imperio romano. Dijeron, ok, ¿quién nos paga más dinero para ser el emperador? Ya, vengan, hagan las subastas. Y el que ganó al Imperio Romano en la subasta ni siquiera quiso ser emperador. O sea, su hija y la esposa le dijeron, va, tenemos la plata, hazte emperador. Y entonces, como ordenado por su esposa y su hija, este pobre compró el imperio en la subasta y se hizo emperador por un año y después lo mataron. Cuando llegó el próximo emperador que se llamó Septimio Severo, que fundó la dinastía Severana. Septimio, aunque no se ve mucho en la estatua, fue negro porque nació en África. Porque ya en esta época, empezando con Trajano, la mayoría de los emperadores no son de Italia, no son nativos de Italia, Trajano fue español. Otro que van a ver más adelante es de Siria. Septimio Severo fue de África, o sea, ya otras provincias en Roma tienen la ciudadanía completa, ya se está acabando la esclavitud, ya el Imperio Romano es más ecuánime, entonces ya más gente de diferentes partes pueden ser emperadores. Entonces ya empieza Septimio Severo
Y aquí, y él fue un buen emperador, o sea, él ya estabilizó el imperio un poco más, pero cometió un grave error. No acabó con la inflación, sino que empezó a hacer más inflación. Entonces ya aquí se empieza a poner a crecer el problema económico que eventualmente va a acabar con el imperio. Ok, Jesús. Ok, después de Septimio lo sigue Caracalla. No, no sé por qué escribí Caracas, pero se llama Caracalla. Él también fue muy malo, pues Septimio Severo fue decente, pero ignorante. Pero su hijo Caracalla fue muy malo. O sea, él mató a su hermano, él mató a los senadores, muy horrible. Eventualmente fue asesinado. Y después, y el que lo asesinó mató al resto de la familia de los severanos, excepto tres. Y estos tres fueron una mamá y dos hijos que vivían en Siria. Y como ellos eran la familia legítima, los soldados los llevaron a Roma y coronaron al hijo mayor que se llamaba Heliogábalo. Heliogábalo fue, hoy en día lo llamaríamos transgender, o sea, travesti, básicamente. Él se vestía de mujer, él le, él le ofreció la mitad del imperio a cualquiera que le podía hacer una cirugía de cambiarle el sexo. Él, él se casó con un hombre y se llamó, no solo con un hombre, se casó con un esclavo y se llamó Soy la reina de este esclavo, o sea, soy la esposa de este esclavo, me estoy sometiendo a este esclavo aunque soy el emperador. Y él no creía en los dioses del imperio, sino que creía en un dios del sol de Siria. Y él se creía el sacerdote de este dios del sol y se creía como la encarnación de este dios del sol y se vestía como mujer y no se interesaba con el imperio. Y todo lo que hacía era pues era un afronte, o sea, era ofensivo a la religión romana. Entonces los romanos lo asesinaron e instalaron a su hermanito menor, que era todavía un niño, como el próximo emperador. Y él fue un títere de su mamá, pero eventualmente también lo asesinaron a él. Y aquí comienza la crisis del tercer siglo. Y aquí sí que empieza a caer el imperio romano. O sea, todavía tienen algunos siglos que le quedan, pero aquí es donde se acaba de verdad, verdad, la edad de oro. Aquí es donde empiezan todos los problemas. Bueno, o sea, ya los persas están invadiendo, los alemanes en el norte están invadiendo. La inflación ya está llegando a niveles trágicos. La corrupción es terrible. Los guardias y los políticos ya controlan todo en el imperio y los soldados básicamente ya decidieron que ellos como tienen todas las armas, pueden declarar al emperador que quisieran. Entonces lo que pasa es una anarquía militar, donde los soldados y no los senadores deciden quién va a ser el próximo emperador. Entonces, cada vez que un general gana una batalla o gana una guerra, los soldados dicen que ese es el nuevo emperador y empieza otra guerra civil. Para que tengan una idea de qué tan caótico es este siglo, en los próximos 50 o 60 años van a haber 40 emperadores o algo por el estilo. Es una locura. Em, en- y entonces, entonces, como la mayoría, el promedio, pues, el promedio de qué tanto duran los emperadores en esta época es como 3 años. O sea, y hay varios emperadores a la vez, y todos están asesinando entre sí, y la corrupción es terrible. Entonces, voy a simplificar mucho lo que pasa. Em, pero básicamente lo que pasa es que un emperador asesinaron al último de los severanos. Y después este es el gran emperador.
Y después vienen otros dos elegidos por el Senado en África que tratan de matar a este nuevo emperador, pero él los mata a ellos. Entonces el Senado después elige a otros dos y él los mata a ellos. Y después el Senado elige a otro y él sí mata al que mató al último de los soberanos y ya se instala como emperador. Entonces, ya bien, ok, listo, se acabó la crisis. Pero después, este emperador es asesinado y lo reemplaza un emperador de Arabia, que puede que sea el primer emperador cristiano, pero pero es dudable y si sí lo fue en secreto. Entonces, no creemos que fue el primer emperador cristiano, pero es una posibilidad. Entonces, este emperador manda a su mejor amigo a luchar en contra de los alemanes, pero después, cuando él gana una batalla, los soldados lo instalan como emperador y él asesina a su amigo. Entonces, él ya queda como emperador y después vienen otros dos emperadores pretendientes y lo asesinan a él. Y después ellos luchan entre sí hasta que eventualmente llega otro emperador. Y este emperador con su hijo como que arreglan las cosas un poquito, pero después los persas empiezan a invadir, entonces él se va a luchar contra los persas, pero los persas lo capturan vivo, lo torturan por años y después le hacen comer oro líquido, o sea, lo matan, lo torturan hasta morir, hasta matarse y después cuando él se tragó todo ese oro líquido y se quemó las entrañas, le cortaron la piel y usaron la piel para adornar el palacio del emperador de los persas. Entonces ya queda el hijo de ese emperador tratando de luchar contra los bárbaros y para colmo de males, ya surgen dos imperios rivales, el imperio gálico y el imperio palmireño. Uf, ok, ustedes no tienen que entender todo. Esto es básicamente yo tratando de ir lo más rápido que pueda porque pasa mucho. No tienen que haber entendido todo esto, pero lo único que tienen que saber es que el imperio está en caos y ya queda un emperador legítimo, algunos que no son legítimos y ya hay dos estados que se quieren salir del imperio y fundar sus propios imperios que se llaman el imperio gálico y el imperio palmireño. Entonces ya como que todo el mundo, y mientras tanto los bárbaros y los góticos están invadiendo y los persas están invadiendo, entonces ya la gente cree que se va a acabar el imperio hasta que eventualmente llega, pues ok, aquí está el emperador que fue, se me dañó el ánimo, pues no, ok. Ok, ya, entonces ya está, ese es Valeriano, que fue el que le hicieron tragar oro, y ese es Galieno a la derecha, que fue el hijo que es el emperador mientras que todo esto está pasando. Bueno, ok, entonces ya el imperio está a punto de caer, hasta que llega Aureliano, otro de los mejores emperadores. En el peor de los momentos para el imperio llega este, y él cambia todo. O sea, él conquista al imperio gálico y al imperio palmireño fácilmente. Él defiende el imperio contra los góticos y los alemanes y creo que también contra los persas. O sea, él soluciona a todos esos problemas. Y aun cuando terminó de ganar, él no acaba. Él, él por fin hace algo para manejar la inflación del imperio y cambia las leyes y de cómo imprimen las monedas y hace imprimir otras monedas nuevas. Entonces ya el problema de la inflación se soluciona por un rato. Después ordena que construyan murallas nuevas en cada ciudad del imperio para defenderse. Él construye las primeras murallas en la historia de la ciudad de Roma. Él decide que ya hay demasiados problemas para solamente el emperador y sus legiones para manejar. Entonces él dice que ya deben haber guardias em, de la gente común en cada ciudad para defender a las ciudades mientras que llegan las legiones imperiales. O sea, él ya empieza los cambios que van a salvar al imperio
y van a hacer que el imperio se caiga en 200 años y no ahora, en este momento. Y gracias a todo lo que él hizo, lo nombraron Restitutor Orbis, que significa el restaurador del mundo. Entonces, ya ven que se parece muy bacano y tienen como mucha simbología del sol, porque él también creía en un dios del sol y él quería unir al imperio bajo este culto del dios del sol. Entonces, muy, muy bacano. Él restaura al imperio, él y salva al imperio que estaba a punto de colapsar. Y él le da 200 años más de vida en el oeste y 1000 años más de vida en el occidente, en el oriente. Entonces ya como que él salva al imperio. Y después, pero ¿sabes qué? Él hizo todo esto en 5 años. En solamente 5 años. Y él pudo haber hecho mucho más. Pero, ¿qué pasó? Él no tuvo el dinero para pagar a sus guardias, entonces lo asesinaron. Lo asesinaron los guardias porque no les pagó en 5 años. Y cuando el resto del imperio se enteró de lo que había pasado, eh, ejecutaron a los que lo habían matado y se quedaron 6 meses sin escoger otro emperador porque nadie quería, porque sabían que nadie podía ser tan bueno como él. Nadie podía seguir en sus pasos. Nadie iba a comparar con Aureliano. Entonces se quedó como en la viuda de él manejando el imperio por 6 meses. Pero eventualmente tuvieron que decidir o tuvieron que elegir otro emperador. Entonces, ese emperador se muere, después vienen otros 3 o 4, viven, se mueren, y la crisis como que vuelve a empezar un poquito, pero después llega Diocleciano. Diocleciano también como que cambia todo. Diocleciano es, pues uno es famoso por alimentar a los cristianos a los leones en el Coliseo, ¿ok? Aquí ya es cuando los emperadores se empiezan a involucrar en las persecuciones de los cristianos. Ya como ya el imperio está claramente en contra de los cristianos. Pero eso es no lo más importante que él hizo. Lo más importante que él hizo es que él supo que el imperio es demasiado grande para que un solo emperador o dos emperadores a la vez pudieran manejarlo solos. O sea, necesitaba dividirlo en 4 partes y eso es precisamente lo que él hizo. Él partió el imperio en 4 partes. Em, la parte en amarillo, pues él lo dividió en dos emperadores mayores, los que se llamaban los Augustos, y dos emperadores menores, que se llamaban los César. Entonces, él estuvo a cargo del Oriente. Entonces, aquí ven en la parte en morado Diocleciano Augusto. También el otro Augusto se llamaba Maximiano, que controlaba la parte roja. Después, dos Césares, Galerio César y Constancio César. Este no es el Constantino famoso, pero es el papá de Constantino. Entonces, él él hace muchas reformas. Y esas reformas salvaron al imperio en el momento, pero van a tener problemas muy grandes en la época. Y lo más importante es que él dijo que que si uno es un campesino o si uno es un cocinero o si uno es un soldado, tu hijo y tu nieto y tu bisnieto y todos tus descendientes tienen que hacer exactamente el mismo trabajo para mantener la estabilidad económica. Y en esta época solucionó muchos problemas. Pero lo que pasó es que este sistema nunca se acabó. Entonces este sistema sigue y eventualmente se evoluciona en el feudalismo medieval, porque acuérdate que en los tiempos medievales los campesinos, si nacían campesinos, se morían campesinos y sus hijos tenían que ser campesinos también. Y esto todo empieza con Diocleciano. Y esto fue toda una medida económica para salvar el imperio. Pero con esto se acaba la movilidad social. Ya la sociedad se empieza a ver más medieval. Em,
y una de las cosas que cambia más es que ya el emperador viene de ser un dictador a ser un monarca. Ya el emperador se viste de morado, ya se pone una corona como ven en la derecha. O sea, la izquierda es un emperador durante el principado y la derecha es un emperador de aquí en adelante. Ya se viste como un rey, ya se viste, ya la gente le tiene que besar la capa, la gente se tiene que arrodillar frente a él, ya los hijos siguen a los padres, o sea, ya ves que hay gente que dice que la era medieval empieza con él, pero yo no creo eso porque todavía faltan algunos cambios para que pase eso, pero ya ven que el mundo clásico de Sócrates, de César, de Augusto, ya se está transicionando rápidamente al mundo medieval, de Carlomagno, de las cruzadas. O sea, ya, eso todo ya no va a pasar por muchos siglos, pero ya ves que se está transicionando el mundo. Y todo empieza con Diocleciano. Bueno, em, Diocleciano no... em, pero Diocleciano también era muy sabio porque él sabía que él necesitaba asegurarse que el sistema de la tetrarquía, o sea, de dividir el imperio en cuatro partes, necesitaba seguir después de su muerte. Entonces él y el otro Augusto, Maximiano, se retiraron a la vez y él se mudó a un palacio en lo que es hoy en día Croacia, todavía existe, es muy bacano, a sembrar repollos. Y se retiró básicamente, fue el único emperador que se retiró. Y no se murió de enfermedad, no fue asesinado, solamente dijo que, ok, ya terminé con todo lo que hice, ya dividí el imperio en cuatro partes, solucioné el sistema económico, maté a miles de cristianos y ya acabé con todo lo que hice, con todo lo que iba a hacer, entonces ya me voy a retirar a sembrar mis repollos. Y años después, cuando ya volvió a empezar caos en el imperio, le rogaron para que volviera a ser emperador, pero él dijo, si ustedes supieran los repollos que estoy sembrando, ustedes no me pedirían que volviera. O sea, él se quedó en su castillo, en su palacio, sembrando repollos feliz de la vida. Pero ya se acaba la era del principado, ya empieza la era de la monarquía, o sea, ya le empieza la era del dominado. Y se llama el dominado porque Diocleciano cambió que ya el emperador que ya no se refieren al emperador como el primer ciudadano, ya lo refieren como dominus, o sea, amo. Ya no soy simplemente el dictador, ya no soy el ciudadano más importante, soy tu amo, soy tu señor, soy tu monarca. Entonces ya empieza el dominado. Y vamos a hablar de lo que sucede después en el próximo video. Y creo que este va a ser mi favorito. Ok, entonces los veré pronto. Chao.